Bueno, buenos días. Vamos a iniciar con esta reunión para hablar de el método de elemento finito, ¿no? La introducción al método de elemento finito. En la clase anterior, nosotros hablábamos de la ecuación de reacción-difusión, que lo íbamos a usar como un problema modelo. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ven mi pantalla ahí? Sí. Sí. Ok. Entonces, en la reunión anterior íbamos a tomar nuestro problema modelo, ¿no? Entonces, hablábamos de esto, ¿no? Problema modelo, ¿qué significa? Que con él ilustraremos el método, ¿no? De acuerdo, entonces principalmente vamos a tomar este como nuestro problema modelo, ¿no? Claro, en lo que avancemos en el curso vamos a ver variantes de este problema, es decir, vamos a ver qué pasa si cambiamos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si cambiamos las condiciones de frontera o si cambiamos algún término, ¿me entienden? Entonces, nos vamos a mover alrededor de este problema modelo, ¿verdad? Pueden haber pequeñas variaciones. Una de esas variaciones, pues, es este problema que vemos acá. O sea, es un problema relacionado, ¿no? La diferencia está en este término que vemos acá, que este puede llamarse como término de convección o advección, ¿verdad? Cualquiera de los dos, o advección, ¿no? Es lo único que difiere, ¿no? Si se fijan, este es el término de reacción, que ya lo tenemos acá. Este es el término fuente que hablábamos, ya lo tenemos acá. Y este es el término de difusión, que ya lo tenemos acá. ¿Lo ven? Entonces lo único que cambia es ese término de convección o de advección, ¿no? Entonces vean que podríamos movernos así un poquito, ¿verdad? Dentro de nuestro problema modelo podemos tocar otros problemas que están relacionados, ¿no? O que se parecen mucho. Entonces, eso se los menciono para que vayan familiarizándose con los términos. Siempre una ecuación diferencial debemos darle una interpretación a cada término, si es que es posible, ¿no? Cada término usualmente está relacionado a un proceso físico. Entonces, hay que eh, saber qué significa cada cosa. Y eso lo discutíamos en la clase anterior. Igualmente tenemos condiciones de frontera, en este caso son de tipo Dirichlet, ¿no? Pero podemos tener otras condiciones de frontera, por ejemplo, de tipo Neumann, o condiciones mixtas, o condiciones de Robin, o condiciones de radiación, etc. Hay una gran cantidad de tipos de condiciones de frontera. Entonces, igual nos vamos a poder variar un poquito esas condiciones, ¿no? Miren que aquí, por ejemplo, esta ecuación no le agregué las condiciones de frontera, pero no importa, podemos usar estas mismas. ¿Me entienden? O sea, yo solo hablaba de que puede variar un poquito el problema que estemos trabajando, ¿no? Eso para que en base a este problema modelo podamos aplicar el método a otras ecuaciones, ¿no? No es que el método solo se va a poder aplicar a esta ecuación, sino que vamos a aprender el método en base a esta ecuación y esas ideas las vamos a tomar para aplicarlas a otras ecuaciones. Aquí igual es importante observar eh, estas propiedades de los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, aquí me dicen que la función P
es una función que es continua y que tiene primera derivada continua en el intervalo cerrado AB. Todas esas son condiciones importantes que nos van a servir en algún momento. La función R, pues necesitamos que sea continua. Y esta función f es cuadrado integrable. ¿Lo ven? Luego está estas otras condiciones sobre el coeficiente p, esta sobre r y así, ¿verdad? Todo eso es importante y hay que prestarle atención, no es que está ahí de adorno. Se los digo porque en mi experiencia, la mayoría de los estudiantes no le presta atención a ese tipo de detalles. Pero como matemáticos debemos de fijarnos en todos esos detalles. Así que todo está ahí por algo y todo eso debemos de darle una interpretación, debemos de preguntarnos por qué está ahí y para qué sirve, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que avancemos, ustedes van a ir viendo cómo esas cosas nos van a ayudar de alguna manera o van a ser necesarias para tomarlas en cuenta. Ok. ¿Qué más? Bueno, esta como les mencioné, que es nuestro problema modelo, se llama ecuación de difusión-reacción. ¿De acuerdo? Y esta de acá se llama ecuación de difusión, advección, convección, ¿va? Reacción. ¿Ven? Esos son los nombres que tienen estas ecuaciones, haciendo alusión a, a cada término, ¿no? Y eso son problemas estacionarios, ¿no? Ambos son problemas estacionarios. Ambos, no tanto este como este son estacionarios. ¿Por qué estacionarios? Porque no involucran un cambio en el tiempo, ¿no? Usualmente las variables independientes están asociadas a ciertas dimensiones espaciales o temporales, ¿no? Usualmente, por ejemplo, aquí la variable x hace referencia a una variable espacial. Y aquí también, ¿verdad? Usualmente, siempre que usamos x, y y z, usualmente se refiere a variables espaciales. Y en otros casos aparece la variable t, que hace alusión al tiempo, una dimensión temporal. Aquí no aparece la variable t, porque este tipo de problemas lo estoy modelando un fenómeno físico donde no hay cambio en tiempo. ¿Lo ven? Lo importante es el cambio en espacio, pero no en tiempo. Entonces, no, no es un problema transitorio en ese sentido, ¿no? Es un problema estacionario. Usualmente de los problemas transitorios se deducen lo que son los problemas estacionarios. Ahí solo para aclarar eso un poco, perdón, para aclarar eso un poco. Si a esta ecuación yo le agrego esto, yo podría agregarle este término a esta ecuación. Bueno, ya serían derivadas parciales, ¿no? Le digo la derivada de u con respecto al tiempo, pues ahí ya es la ecuación transitoria de difusión-reacción. Claro, aquí ya serían derivadas parciales, ¿no? Porque ya la variable u depende de x y de y. ¿Lo ven? Aquí va un menos, ¿verdad? Que era el del... Igual podría ser con la ecuación de difusión, advección, reacción. Entonces les menciono para que vean que nos podemos mover en esas diferentes variantes de esta ecuación, ¿verdad? Vamos a tomarlo como problema modelo, pero hay diferentes cosas que podemos
hablar acerca de esto. Bueno, eso es como una antesala, eso es como un recordatorio de lo que ustedes debieron haber visto en ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo. Pero esto todavía no es del curso de elemento finito. Entonces, ya para empezar a hablar del curso de elemento finito, pues necesitamos introducir algunos nuevos conceptos. Este problema, que es el que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Se llama problema clásico. ¿Lo ven? ¿En qué consiste el problema clásico? Bueno, de una ecuación diferencial y de las condiciones de frontera. ¿Lo ven? Entonces, este va a ser nuestro problema clásico o la forma clásica. Es decir, ya escogiendo este como problema modelo, pues para ya explicar el método de elemento finito, pues tenemos que asociarlo o denotarlo como nuestro problema clásico o formulación clásica del problema. Eso es porque es lo clásico, ¿no? Es lo que surgió primero y se volvió clásico, ¿no? Entonces, el siguiente paso en el método de elemento finito es llegar a una forma que se llama, bueno, aquí se puede ir por dos caminos, pero uno es el problema variacional, variacional, variacional. Ya me confundí aquí cómo me pronuncio esto. Variacional. Formulación variacional. Bueno. Y luego tenemos, permítanme, un poquito de ruido acá. Bueno, luego tenemos lo que se llama problema débil. Esos son como que pasos, es lo que dos caminos que tenemos para llegar al método de elemento finito. Entonces, para este problema en particular, para la ecuación de difusión-reacción, podemos tener estas dos formas, ¿verdad? Para llegar al método de elemento finito, un principio variacional y un principio débil, ¿no? Pero eh, a este también se le llama, permítanme, a este también se le llama de Galerkin, ¿no? Principio de Galerkin. Oh, permítanme. Sí, se le llama principio de Galerkin. Voy a ponerlo así. Permítanme. ¿De acuerdo? En general, nosotros vamos a preferir irnos por esta vía, por la vía del principio de Galerkin o del problema débil. ¿Por qué? Bueno, porque este problema variacional usualmente es factible o es apropiado cuando nuestro problema clásico es simétrico, ¿verdad? Este requiere simetría. Ya vamos a ver a qué nos referimos aquí con simetría. Por ejemplo, este problema es simétrico,
pero este problema no es simétrico. ¿Lo ven? Ya vamos a ver a qué se refiere con simetría, pero a lo que les trato de decir es que este problema, el problema 14.1 y 14.2, sí podríamos hacerlo por cualquiera de estas dos vías, ya sea por la variacional o por la de Galerkin. Pero este problema, el de el 14.3, o la ecuación de difusión, advección, reacción, ese no es un problema simétrico. Por lo tanto, no podríamos irnos por la vía del problema variacional, sino que tendría que ser por el problema débil o principio de Galerkin. Entonces vean que estos detallitos hay que entenderlos, hay que conocerlos. Y con esto, pues, hasta que ya nos familiaricemos con el método, vamos a ir entendiendo el porqué de cada cosa. Así que, en mi experiencia, es todo esto que les digo, seguramente se les va a olvidar, pero traten de que no se les olvide. Si no, pues ahí van a estar las grabaciones para que recuerden y repasen esto. O vuelven a darle una leída al libro, ¿no? Cuando uno viene empezando, difícilmente uno va a leer una cosa y a la primera va a entender todo. Realmente las lecturas es un proceso cíclico e iterativo, ¿no? Donde yo inicio y vuelvo a leer y vuelvo a leer, ¿verdad? Entonces es como en espiral, ¿no? Cada vez que leo voy aprendiendo un poco más y entonces voy mejorando mi comprensión, ¿de acuerdo? Entonces igual es acá. Pero no es que con esto ustedes ya están preparados y entienden todo con esto que estamos discutiendo acá, ¿no? Ustedes tienen que irse y leer y leer y leer varias veces para tratar de comprender bien los detalles que no han captado todavía. Entonces ya ahorita que nos hemos ido asociando con algunos términos, se les va a hacer más fácil leer y van a comprender cosas que en su primera lectura no habían comprendido, ¿verdad? Esto se los menciono porque a veces uno quiere que a la primera todo funcione y no es así, ¿verdad? Todo requiere un esfuerzo y, y no solo de una vez, sino que de varias veces. Como cuando ustedes barren su casa, ¿no? Ustedes pueden darle una barrida y por ahí quedó alguna esquinita con polvo todavía. Tienen que volver a barrer y trapear y todo para que quede todavía más limpio. Y aún así siempre van a haber cositas que no quedaron bien. Pues igual es con la lectura, ¿no? Bueno, esto es así para que veamos el esquema, ¿verdad? El esquema mental que lo tengamos del camino que vamos a seguir. Pues bueno, una vez que ya hemos llegado ya sea al problema variacional o al problema débil, entonces de aquí, por cualquiera de los dos caminos, podemos llegar a lo que se llama el método de elemento finito. ¿Lo ven? Llegamos a lo que es el método de elemento finito. Que básicamente eh, este método me va a llevar a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Lo ven? Y entonces la solución de este sistema de alguna manera está asociado a la aproximación de mi ecuación diferencial. Es decir, esa solución, esa aproximación la vamos a llamar UH y depende de esa variable X o de esos coeficientes, ¿no? Aquí la variable X obviamente no es la misma X que estamos hablando acá, ¿no? Porque esta es una variable escalar y este es un vector, ¿de acuerdo? X aquí es un vector. Usualmente más bien uno le pone otros nombres más bien a esto, ¿no? Y esta variable le llama UH. Entonces, de alguna manera, UH aproxima a la función U, ¿verdad? Es más, aquí esto no es tan preciso, esa expresión, pero les estoy dando una idea nada más, ¿verdad? Que ya vamos a ir entendiendo esos detalles. Pero
La cuestión es que ustedes entiendan que al final vamos a llegar a la solución de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Verdad? Y eso es a lo que llegamos con el método de elemento finito. Pues bueno, para hablar del método de elemento finito, aquí hay varias cosas que son importantes. Por ejemplo, el método necesita lo que serían funciones base, pero también necesita lo que sería una malla. ¿Lo ven? Entonces, estas funciones base usualmente son polinomios. Son polinomios por partes, ¿no? O así como los splines, ¿no? Eh, y bueno, hay diferentes parámetros como lo que es el grado de polinomio, etcétera, ¿no? Pero ahí entonces, pues, entra en juego también lo que es la malla, ¿no? Y básicamente esas son las cosas que tienen que ver en todo esto, ¿no? Esto es importante. Estas dos cosas son características del método de elemento finito. La malla y los polinomios por partes, ¿verdad? Eso es esencial para que se llame método de elemento finito. Bueno, eso es así como que el esquema general que vamos a seguir, ¿verdad? La clase nuevamente, o perdón, el curso, ¿no? No solo involucra entender este esquema, sino también, es decir, no solo cómo desarrollamos el método, ¿verdad? Cómo aprendemos a llegar a la formulación del problema o del método, sino que también es importante ya ver aspectos teóricos, ¿verdad? Por ejemplo, convergencia eh, o existencia de soluciones, ¿me entienden? Entonces, más que ser un curso procedimental, donde aprendemos un procedimiento, es un curso donde desarrollamos análisis también, ¿verdad? Análisis, y en efecto requiere mucho de análisis funcional o análisis, o lo que aquí le llaman también espacios normados. Entonces, todas esas son cosas que van a ser importantes. Bueno, ese es entonces el esquema que vamos a seguir. Vamos entonces a ir hablando de todos estos aspectos, ¿no? Del, del método. Entonces vamos aquí a colocar que sería nuestro problema. Vamos a comparar aquí, vamos a hacer algunas comparaciones para que ya vayamos familiarizándonos. Vamos a poner el problema variacional. Voy a copiarlo del libro para que sea más. No, perdón. Vamos a ver acá. Bueno. Ok. Entonces este es mi problema variacional. Vamos a ver cómo llegamos a esa forma.
acuerdo? Y nuestro problema débil. O como les mencionaba, de Galerkin. En el libro le llama principios, ¿no? También se puede llamar principio variacional o principio de Galerkin. Ok, permítanme. Vamos a... Permítanme. Ok. Tenemos nuestro principio de Galerkin o problema de Galerkin o problema débil. Aquí hay que aclarar que ese funcional bilineal, se llama forma bilineal, ¿verdad? Está definida por, vamos a colocarlo aquí para que quede claro. Por esta expresión. Lo vamos a poner acá abajo mejor. Entonces vean, fíjense bien. Cuando hablemos de problema variacional, es un problema de minimización. Permítanme que hay un poquito de ruido acá. Ok, les decía que un problema variacional es un problema de minimización. Por cierto, este se llama, que no lo había dicho acá, pero se llama principio de Rayleigh. Permítanme si está bien escrito. HG. Perdón. GH. Ritz. De acuerdo. Por eso aquí aparece esta RR, ¿no? De Rayleigh-Ritz. Y aquí aparece esta G, que es de Galerkin. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para que en el libro se guíen, ¿no? Por el principio de Galerkin o el principio de Rayleigh-Ritz. El problema de Rayleigh o problema de Galerkin. Entonces, vean que el problema variacional o el problema de Rayleigh-Ritz es un problema de minimización. Aquí me dice, ¿no? Que se trata de minimizar este funcional cuadrático. Estoy minimizando este funcional J, porque J colocha, ¿no? Por llamarle así. Entonces vean que es un funcional cuadrático. Entonces consiste en encontrar la función u en este espacio que minimice esta expresión. ¿Lo ven? O sea, el mínimo de la expresión J de W. Estoy buscando el mínimo de algo.
Más o menos, si tuviese que hacer un dibujo de esto, ustedes podrían visualizar esto como, esta función j como una parábola, así, ¿verdad? Y entonces ando buscando el mínimo que es este. ¿De acuerdo? Más o menos esta sería la función u ahí donde está, ¿no? Y toda esta parábola sería, o paraboloide, ¿no? Sería un funcional j de w. Ahora es como encontrar el vértice de eso. Más o menos ese sería, no es que esa es la gráfica, pero esa sería la idea mental que tenemos que hacernos, ¿no? Que estoy minimizando eso. Por otro lado está, les mencionaba que el otro camino es irse por el principio de Galerkin o problema débil, que consiste en encontrar una función w, ¿verdad? Aquí no está escrito esto, pero sería algo como encontrar la función u en H1. Ya vamos a ver quiénes son estos espacios. Tal que esta expresión se cumpla para toda función b que esté ahí. ¿Lo ven? Ese es el problema débil. Entonces necesito que esta es una forma bilineal. Esta es una forma bilineal. Esto de acá. Una forma bilineal. ¿Y quién es esa forma bilineal? Bueno, pues aquí está la definición. Es esto que vemos acá. Ustedes me van a decir de dónde sale todo este relajo. Bueno, me van a decir de dónde sale este relajo de este funcional J y de esta forma bilineal A. ¿De dónde sale todo eso? Bueno, ya lo vamos a ver. Lo que sí ustedes pueden ver es que aparecen los coeficientes de la ecuación. Si se fijan, aquí aparece P y aquí aparece R. ¿Lo ven? Igual acá, aquí aparece P, aquí aparece R y aquí aparece F incluso. Y en este otro caso F aparece acá. ¿Lo ven? Esta es el producto interior, ¿no? El producto interior en la norma L2, es decir, es esto, ¿no? La integral de, es decir, esto es igual a esto, ¿no? Es un producto interior en la norma L2. ¿Lo ven? Entonces, eso para que vayamos entendiendo todo esto, ¿no? Bueno, pues esos son los dos caminos que les señalaba. El camino de irse por el problema variacional, que era este, o el camino de irse por el problema débil, que era este. Como les digo, en general, este es más robusto, ¿no? Porque yo puedo trabajar con problemas no simétricos también. Entonces, en ese sentido, es un método más robusto, un camino más robusto. Este otro es un poco más limitado porque solo puedo aplicar para problemas simétricos, que ya vamos a ver a qué me refiero con simetría. Y la simetría de alguna manera la vamos al final a definir en base a esta expresión. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar después. Permítanme. Ok. Igual, si tienen alguna pregunta, pues me la van haciendo, ¿no? Aquí en el camino. Ok, voy a hacerles algo más acá. Una observación más. Ups, perdón. Deme un segundo. Aquí es importante mencionar
que una vez que yo he definido esta forma bilineal, yo podría escribir este funcional J. Este funcional J yo podría escribirlo de esta forma. Que miren que aquí utilizo la forma bilineal A. ¿Lo ven? Eso para que vayamos viendo algunas conexiones, ¿no? Que vamos a utilizarlas de alguna manera. ¿Por qué? Porque esta expresión que está acá, si yo me auxilio de esta forma bilineal A, la que es esta, pues puedo comprobar fácilmente esta relación, ¿no? Entre estas dos expresiones. Entonces, este problema yo lo pude haber escrito en términos de A. Ven que en algunos momentos así va a aparecer. Entonces, todas esas conexiones hay que irlas teniendo claro. Ustedes pueden leerlas, pueden tratar de, de hacer bien la asociación en su mente, ¿no? Entonces, esto se los menciono para que lo vayamos teniendo claro. Bueno, aquí hay varias preguntas, ¿no? ¿Cómo llego de una cosa a la otra? Es decir, ¿cómo del problema clásico llego a la forma débil o llego a la forma variacional? ¿Verdad? Hay diferentes preguntas que me podría hacer al respecto. Bueno, ahorita vamos a ilustrar cómo se llega a la forma débil, ¿no? Vamos a ilustrar cómo del problema clásico, ¿qué pasa con esto? Del problema, no sé por qué se mueve esto. Permítanme, voy a salir de esto. Y vamos a ilustrar cómo del problema clásico yo puedo encontrar el problema débil. Esa es lo que vamos a tratar de ilustrar ahora. Eso es importante y va a ser un avance para ustedes en esto que estamos viendo acá. Entonces voy a tomar mi problema clásico, vamos a partir de él, ¿no? Y recuerden ustedes que mi problema clásico es esta ecuación diferencial o involucra esta ecuación diferencial. Es decir, partimos de la ecuación diferencial del problema clásico, ¿no? Entonces, esta es mi ecuación diferencial. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es multiplicar por una función. Voy a copiar esto. Tengo esto, pero vamos a hacer una pequeña modificación. Fíjense bien, voy a multiplicar por una función v de x. Lo voy a hacer a ambos lados de la ecuación. Multiplico en ambos lados de la ecuación, multiplico por una función v de x. Voy a hacer esto un poquito más acá, para que me dé espacio de mover algunos términos, ¿no? Y aquí también necesito multiplicar por esa función v de x. Perdón. Este término va multiplicado. Voy a hacer un poquito de espacio acá.
Aquí me queda b de x. Bueno, lo que hice fue multiplicar en ambos lados de la ecuación por b de x. Con eso no he alterado la ecuación. Sigue siendo válida. ¿De acuerdo? Ahí no he cambiado nada. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, yo puedo integrar esto. Voy a integrar aquí con respecto a x. Solo permítanme hacer un poquito más despacio. Voy a mover esto un poquito más acá. Y esto vamos a... Está bien ahí. Entonces vamos a integrar, vamos a hacer integral en todo el intervalo. Estoy integrando toda esta expresión, ¿no? ¿Lo ven? Las integrales deben de seguir siendo iguales porque es la misma función, ¿verdad? No he alterado nada en la ecuación. Entonces integré en ambos lados. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a enfocarnos en esta parte de aquí de la integral. Esto hay que analizarlo. Fíjense bien, voy a trabajar esta parte por acá. Permítanme. Entonces vamos a tomar esta parte de ahí. Perdón. Voy a recortar esto. Veo por acá. Entonces yo voy a tomar esta integral de acá, porque yo puedo tomar solo esto, ¿no? Ustedes saben que yo puedo hacer eso con la integral, ¿no? Entonces tomo solo esta parte. ¿Qué sigue hacer ahora con esta parte? Bueno, yo puedo hacer una integración por partes. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben que la integración por partes me dice que si yo tengo la integral de a a b de u por b, esto es igual a siempre hay una función que es fácil de integrar y una que es difícil de, perdón, y otra que es fácil de derivar. Entonces aquí voy a tomar la que es, perdón, aquí tengo, bueno, sí, vamos a ponerlo así. Tengo aquí una, permítanme. Yo tengo algo de esta forma, ¿no? Entonces tengo u por b menos u por b', ¿verdad? Esa es la integración por partes, ¿verdad? Identifico la función u en este caso, ¿verdad? Sería la que es fácil de integrar porque ya es una derivada, entonces se supone que es fácil de ver esa integración. Y la función b, como es una función, pues es fácil de derivarla. Entonces, de repente, pues yo puedo reescribir toda la expresión, todo esto de esa manera. Y entonces, pues eso es la integración por partes, ¿no? Ah, claro, aquí me hace falta que tengo que evaluar esto de a b, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, eso lo vamos a aplicar en este momento, ¿no? ¿Quién sería mi función u? Bueno, sería todo esto de acá, porque eso es lo que aparece en forma de derivada, ¿no? Y claro, tengo este signo menos, entonces me van a cambiar los signos ahí en todo, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos, integro todo esto, que es lo fácil, la integral de eso sería p de x
por la derivada de esto. Y esto esto va multiplicado por b de x. Y esto lo voy a evaluar de a b. Más, ¿verdad? Porque cambian los signos por el menos que tengo. La integral de a b de la función u, que ya está en una forma fácil, o ya está integrada, digamos, ¿no? Que sería esto, multiplicada por la derivada de la función b. Podríamos escribirlo aquí mejor, para usar la misma notación de b de x. ¿De acuerdo? Entonces, esa es esto, ¿no? Ahora, si nos enfocamos en esta parte de acá, solo en este término, si nos enfocamos en esto, pues al evaluarlo sería menos p evaluado en b por du de x evaluado por b evaluado en b más p de a por du evaluado en a y aquí b de a. Pues a mí, o una de las características de este método, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan aquí, yo tomé esta función b, ¿verdad? Solo dije, vamos a multiplicar en ambos lados por una función b. Pero esto se cumple para toda función b. ¿Verdad? Se cumple esa igualdad se cumple para cualquier función, ¿verdad? Ok, se cumple para cualquier función, pero nosotros vamos a escoger entonces cierto tipo de función b. Y lo que queremos es que esta función b tenga esta propiedad en los extremos, que sea cero en los extremos. Eso para simplificar un poco las cosas, ¿verdad? Nosotros como matemáticos siempre tenemos que ir buscando simplificar las cosas, no complicarlas, sino que simplificarlas. Entonces, yo voy a tratar de simplificar las cosas escogiendo la función b a mi conveniencia, porque eso se cumple para cualquier función b. Pero ¿qué pasa si yo la voy escogiendo a mi conveniencia? Conveniencia en el sentido que simplifica las cosas. ¿Lo ven? Que tenga sentido, pero que simplifique las cosas. Entonces, si yo tomo la función b con esa propiedad, yo puedo anular todo este término. Todo esto se hace cero, porque esto sería igual a cero y esto sería igual a cero. Entonces, toda esta expresión desaparece. ¿Lo ven? Y me quedo solo con esta. Entonces, eso es lo que yo voy a escribir acá. Entonces, de aquí yo pasaría a la integral de a a b de p de x. Déjenme ver algo. Sí, bueno. P de x. Voy a usar esta otra notación que sería u'. ¿Verdad? Eso para ya ir poniéndolo en términos de lo que tengo, ¿no? Aquí va la función b de x. Todo esto obviamente por... Déjenme ver algo. Bueno, y esto, como esta es la integral también, ¿verdad? Solo que yo lo había ignorado temporalmente, pero eso no cambió, eso queda ahí, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir acá de un solo. Más r de x por u por b. Y todo esto está siendo integrado con respecto a x. Y al otro lado me queda la integral de a b de f de x por b de x de x. Entonces he llegado a esta expresión que está acá. Y esta expresión se cumple para toda función b, ¿verdad? Aquí no voy a poner
condiciones sobre B, más que sea cuadrado integrable para que esto tenga sentido, ¿no? O sea, esto se cumple para toda función B que sea cuadrado integrable, ¿verdad? Pero que además que sea cero no, en los extremos, ¿no? Eso es importante saber para qué funciones B esto se cumple. ¿Lo ven? Entonces, toda esta expresión, esta igualdad, se cumple para estas funciones B. ¿Lo ven? Ah, ok, pero ¿y quién es esto? Observemos quién es esto que está acá. Fíjense que eso que está acá es lo que mencionábamos por aquí, que es este funcional. ¿Lo ven? Es ese funcional, perdón, es esa forma bilineal. Si se fijan, aparece P derivada. Ah, perdón, aquí tengo se me escapó algo, perdón. Ah, sí, aquí está, ¿verdad? Ok, aquí es la derivada, perdón. Me escapó poner esto, es la derivada de B. Entonces fíjense que aquí tengo P, la derivada de esta función W, la derivada de B, luego tengo R, tengo U, tengo B. ¿Lo ven? Que es este mismo funcional, solo que aquí aparece la función W en vez de la función, perdón, una funcional, forma bilineal. Solo que ahí aparece la función W en lugar de la función U que nosotros tenemos acá, que estamos utilizando. Entonces, lo que hemos llegado es que esto es la forma bilineal A evaluada en U y en B. ¿Y qué es lo que tengo a este lado? Bueno, este es el producto interior en la norma 2. Entonces esto yo lo puedo escribir ya como el producto interior en la norma 2, que lo denotamos así. Y esto se cumple para toda función que esté acá en que cumpla esta propiedad. ¿Lo ven? Entonces ahí hemos llegado al problema débil, ¿verdad? Entonces vean que, ¿cuál es la regla aquí para llegar al problema débil? Es multiplicar por una función de prueba, integrar por partes y llegar a esa expresión. ¿Lo ven? Eso es el problema débil, ¿verdad? O así es como yo encuentro mi problema débil. Aquí era derivada, ¿verdad? Lo que pasa es que borro acá. ¿Lo ven? Eso es lo importante acá. Claro, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el problema débil que tengo acá, me habla de que la función b está en este espacio. ¿Quién es ese espacio h? H0. ¿Y por qué es H01? ¿Verdad? ¿Qué es ese espacio? Si aquí yo estoy utilizando esto, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a hacer la aclaración de cómo llegamos a eso, ¿verdad? Porque obviamente son espacios diferentes. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta forma débil? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la ventaja? Eh, bueno, la ventaja es la derivada sobre la variable u. Si se fijan, aquí solo aparece una derivada, otra derivada. Entonces, de un problema donde la función u tenía que tener dos derivadas, que era el problema, este problema, ¿no? Aquí la función u tiene que tener esta derivada, pero tiene que tener esta otra derivada. Entonces, la función u, para hacer solución del problema clásico, debe tener dos derivadas, lo cual es una restricción bastante fuerte. Pero en el problema débil, solo requiero que la función u tenga una derivada. ¿Lo ven? Entonces, estoy debilitando el problema. Estoy debilitando las restricciones que debo tener o las condiciones sobre la función u. Por eso se llama problema débil, porque debilito los requerimientos en términos de números de derivadas que debe tener la función u. ¿Lo ven? De ahí viene la palabra débil. Entonces, al ser un problema débil, yo puedo tener más candidatos a hacer solución, ¿verdad? Yo esperaría
que las soluciones débil se parezcan bastante a las soluciones clásicas. ¿Entienden? No es que, obviamente hemos cambiado el problema, porque originalmente teníamos dos derivadas y ahora en el problema débil solo necesitamos una derivada. Pero yo esperaría que de alguna manera ciertas características o ciertas propiedades cualitativas se mantuvieran, ¿verdad? Que de alguna manera la solución del problema débil y la solución del problema clásico, yo esperaría que se parecieran un poquito, salvo que una requiere menos derivadas que la otra. ¿Ven? Eso es lo que yo esperaría. Entonces, eso es importante que lo comprendamos. Hay otra ventaja también de que debilitar el problema, y desde el punto de vista de modelación matemática, ¿verdad? Recuerden que, ¿qué significa la palabra? ¿Qué significa modelo matemático? Bueno, no significa modelos en el sentido de que van por una pasarela, ¿no? Y ver quién es más bonito, quién anda la mejor ropa, no. Aquí la palabra modelo significa, de alguna manera, representar matemáticamente algún fenómeno de la vida real, ¿verdad? Yo puedo tener un modelo para, eh, para el clima, o para la dinámica de fluidos, o para transferencia de calor, o para cualquier otro fenómeno. Yo puedo tener modelos. Y usualmente esos modelos matemáticos, pues son ecuaciones, ¿no? En algunos casos son ecuaciones algebraicas, en otros casos son ecuaciones diferenciales, en otros casos son ecuaciones integrales, etc. Vean que el problema débil es una ecuación íntegro diferencial, ¿no ven? Porque involucra integrales e involucra derivadas. ¿Ven? Entonces, he pasado de un modelo diferencial a un modelo íntegro diferencial. Entonces, la cosa es que yo esperaría que de alguna manera ambas cosas están modelando el mismo problema. Debería de parecerse un poquito, ¿verdad? Pueden haber diferencias, pero se van a parecer. La ventaja de este tipo de formulación, de esta formulación débil, al requerir menos derivadas sobre la función u, pues yo tengo más candidatos a mi solución, ¿verdad? He ampliado mi espacio donde puedo encontrar soluciones. Entonces puedo modelar más cosas. ¿Ven? Ya no es necesario que muchas veces ciertos problemas físicos es bien difícil que tengan dos derivadas. Pero al pasar a este tipo de problema débil, desde el punto de vista de modelación, yo puedo modelar fenómenos ya un poquito más generales, ¿no? Porque tengo más candidatos para mi función. ¿Lo ven? Aquí lo único que requiero es que la función u tenga una derivada. Entonces mi espacio de posibles soluciones lo he ampliado, lo he extendido. Por lo tanto, puedo modelar otros tipos de fenómenos. ¿Lo ven? Entonces, eso también trae una ventaja desde el punto de vista de modelación. Entonces, es para que vean que todas las implicaciones que esto pues, va teniendo, ¿no? Todas las posibilidades que me va abriendo. Bueno, no sé si van comprendiendo, si tienen preguntas, si se durmieron, si están despiertos, si, ¿verdad? Eh, De momento muy bien, ¿Todo bien? sí, en orden, sí, por lo que leí en el libro. Solo que de momento veo que no he mencionado el espacio Lastre llamado el espacio de Sobolev, que es de donde sacamos las funciones para hacer este poema, ¿verdad? Claro, claro. Sí, los espacios de Sobolev, pues de alguna manera, yo aquí lo que hice es, ¿verdad? Lo que he probado es que, fíjense bien, además de ilustrar cómo llego al problema débil, lo que he ilustrado es que toda solución del problema clásico es solución del problema débil. La pregunta es, ¿será que toda solución débil también es solución del problema clásico? Esa es la pregunta. Entonces, eh,
ahí es donde entonces necesitamos los espacios de Sobolev para poder llegar a eso, ¿no? Porque uno quiere que estos problemas sean equivalentes de alguna manera. Es decir, yo quisiera que las soluciones débiles sean soluciones del problema débil. Porque si bien es cierto, mi problema débil me permite tener soluciones más generales, ¿verdad? Para modelar fenómenos más generales, no necesariamente la solución débil va a ser solución del problema clásico. Pero recuerden que nuestro objetivo al final no es resolver un problema débil. Nuestro objetivo es llegar a la solución del problema clásico, ¿verdad? Entonces estamos debilitando el problema para trabajarlo desde ahí, desde el punto de vista de elemento finito, pero igual yo lo que quiero es aproximar la solución del problema clásico. Entonces yo requiero cierta equivalencia entre estas dos cosas. Entonces ahí es donde entra en juego eh, los espacios de Sobolev. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a mencionar acá. Dado que... ¿Cómo? Gracias. Sí. Vamos a hablar de los espacios de Sobolev entonces. Permítanme, vamos a copiar aquí la definición para ahorrarnos un poco de tiempo. Permítanme. Permítanme un segundo, permítanme. Solo voy a copiar esto acá. A ver, permítanme. Deme un segundito, ya regreso. Sí, bueno, disculpen. Tenía que atender algo acá. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan o no? Sí, Ok. Sí. Entonces, esta es la definición de los espacios de Sobolev. Esta es la definición general, ¿verdad? Porque hay diferentes espacios de Sobolev. Como ustedes pueden ver, para un entero, los espacios de Sobolev se definen para un entero positivo, ¿no? Entonces yo puedo tener el espacio eh, y ven mi pantalla, ¿verdad? Siempre lo están viendo. sí, también. Ok. Entonces puedo tener el espacio H1 de AB. Es más, puedo tener el espacio, bueno, no, X entero positivo, sí. H1 de AB o puedo tener el espacio H2 de AB y así, ¿verdad? H3 de AB. Y así voy. Entonces hay diferentes espacios de Sobolev. Entonces aquí la definición está en general para el késimo espacio de Sobolev, ¿no? Entonces me dice que el késimo espacio de Sobolev es el conjunto de funciones de valores reales definidas en el intervalo cerrado AB, tales que todas sus derivadas, incluyendo la de orden K más 1, o sea, hasta orden K más 1, son absolutamente continuas
en el intervalo AB, ¿verdad? Y la derivada de orden K es cuadrado integrable, ¿no? Estas son cuadrado integrable. Eso es en sí el espacio de Sobolev. Ahora, ¿qué significa eso de absolutamente continuo? ¿Qué entienden ustedes por qué una función es absolutamente continua? Vamos a ver cómo es un curso de análisis matemático. No sería que la función sea suave, que dice suave, suave a trozos, se decía en ecuaciones, decían. Suave a trozos. ¿Alguien más tiene alguna definición de absolutamente continua? Bueno, hay varias definiciones de ver esto de absolutamente continuas, pero como estamos hablando de funciones de valores reales, fíjense que las funciones de valores reales, eso es un espacio bien grande, ¿verdad? Porque solamente me dice funciones de valores reales. Bueno, no puedo decir que es espacio, pero sí un conjunto bien grande de funciones. Pero cuando yo digo absolutamente continuas, entonces ya estoy restringiendo a ciertas funciones. Y absolutamente continua ustedes pueden verlo como una función f que tiene derivadas en casi todas partes. ¿Lo ven? Eso es importante. En casi todo el intervalo, la función tiene derivadas. ¿Qué significa casi todas partes? Bueno, excepto en un conjunto de medida cero. ¿Verdad? Entonces, eso es importante, ¿no? Y además, esa derivada es integrable en el sentido de Lebesgue. Es decir, que esta expresión, esto es una de las propiedades, ¿no? La segunda propiedad es que esta derivada cumple lo siguiente, ¿no? Es decir, que yo puedo integrarla, ¿no? En el sentido de Lebesgue puedo integrarla. Esta es integral de Lebesgue. Aquí nos interesa la integral en el sentido de Lebesgue. O sea que estoy hablando de funciones cuadrado integrables de alguna manera, ¿no? Bueno, perdón, no cuadrado integrables, pero esa integral que usamos en los espacios L2, que es en el sentido de Lebesgue. Ok. Entonces piensen en estas funciones como funciones que su derivada existe excepto en un conjunto de medidas cero. O sea que no son funciones no estamos restringiendo tanto, ¿verdad? Mi conjunto, ¿verdad? Porque no son funciones continuas, no son funciones suaves como nos mencionaba aquí el compañero.
sino que son funciones un poquito que se salen de lo que nosotros, o sea, es un conjunto bastante amplio todavía, ¿no? Los espacios de Sobolev, si bien es cierto, estamos restringiendo a ciertos espacios, pero no son espacios tan pequeños, ¿no? Eso es importante. Bueno, pequeños aquí en términos relativos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Esas son las propiedades que cumple estas derivadas hasta orden K más 1, ¿verdad? Todas esas derivadas, yo las puedo ir derivando y las puedo integrar, ¿verdad? Pero esas derivadas de esas funciones existen excepto en un conjunto de medida cero. Hay variantes de esta definición de espacio de Sobolev, ¿no? Hay unas pequeñas variantes, ¿no? Aquí el autor decidió pues hacerlo así de manera que sean absolutamente integrables, pero no necesariamente esa es la definición usual, ¿verdad? Pude haberlo escrito de otra forma. Para otros autores, para no complicarse tanto, pues ellos dicen que todas estas derivadas, es decir, de que las derivadas, ¿no? Que sería esto, bueno, esto, ¿no? Que estas son cuadrado integrables. ¿Verdad? Esto es lo que algunos autores dicen, ¿no? Y es muy similar a esto que hemos mencionado acá. ¿Lo ven? Deme un segundito, permítame un segundo que tengo una llamada. ¿Aló? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. Entonces, esa es la idea que pueden irse haciendo de espacios de Sobolev, ¿verdad? Que son funciones que tienen derivadas, ¿no? Derivadas que son cuadrado integrables, ¿no? Esa es la idea de esto. Ahora, algo importante de los espacios de Sobolev, porque todo espacio tiene, bueno, no, todo espacio, eh, es decir, cuando hablamos de espacio, usualmente estamos hablando de una topología, ¿no? Y en este tipo de clases necesitamos cosas que puedan medirse de acuerdo a una métrica, ¿no? Entonces son espacios métricos, son espacios normados, ¿no? Entonces,
el espacio de Sobolev pues tiene su norma, ¿de acuerdo? Y es lo que se llama norma de Sobolev. ¿Ven? La norma de Sobolev. Aquí lo que menciona la definición es que esta es la norma L2, que ustedes ya conocen de su curso de espacios normados, ¿no? Eso es lo que se conoce como la norma L2 o la norma de las funciones cuadrado integrables, ¿no? Eso solo lo hace para aclarar este espacio que tenía ahí. Pero cuando hablamos de la norma de Sobolev, pues estamos hablando de esto. ¿Y qué es esa norma de Sobolev? Bueno, si se fijan, es la norma L2 de las derivadas, es la suma de la norma L2 de las derivadas. Todo eso lo sumo al cuadrado y le saco raíz cuadrada. ¿Está? Por ejemplo, veamos quién es H1. H1 de AB. Si F está en ese espacio, entonces, ¿qué debería tener F? Bueno, primero, tiene que tener una derivada, ¿no? Bueno, primero, esta función F0, que es la misma F, tiene que ser cuadrado integrable, ¿no? O debe ser, como decíamos, absolutamente integrable, ¿no? Perdón, absolutamente continua. Pero aquí vamos a decir que es cuadrado integrable. ¿Lo ven? Esa es una de las propiedades. Y la otra es que su primera derivada también va a ser cuadrado integrable. Entonces, ¿cuál sería la norma de esta función? Pues la norma de Sobolev de esta función f va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la norma L2 de esta función elevada al cuadrado más la norma L2 de la derivada de esta función, norma L2 al cuadrado, y todo esto le saco raíz cuadrada. ¿Lo ven? Esto sería la norma de Sobolev. O en otras palabras, esto sería la integral de a b de f al cuadrado más la integral de a b de f', o de la primera derivada, ¿no? Y todo esto al cuadrado. Y a todo esto le saco raíz cuadrada. Eso sería la norma de Sobolev de este. Si f estuviese en H2, ¿verdad? Si f perteneciese a H2, pues lo que significa es que esta función yo le puedo calcular la norma de Sobolev de este espacio. Entonces, significa que yo puedo calcular que todas estas funciones son cuadrado integrables, que esto existe, y lo puedo elevar al cuadrado, luego que esto también existe, y lo puedo elevar al cuadrado, y luego que esto también existe, y lo puedo elevar al cuadrado. Y todo esto le saco raíz cuadrada, ¿lo ven? Esos son los espacios de Sobolev, son funciones que satisfacen esta propiedad, por decirlo así. Para que puedo hacer eso. ¿Lo ven? Bueno, hay que familiarizarse un poquito con los espacios de Sobolev. Eso solo lo alcanzamos haciendo demostraciones, ¿no? Y repasando algunas cosas de análisis funcional o de espacios normados, ¿no? Es fácil probar, o ustedes pueden ver, ¿verdad? Que los espacios de Sobolev, ¿verdad? En general, este espacio, perdón, ya ok, estos espacios de Sobolev, en general, ¿no? Son un subespacio de L2.
Esto ustedes lo pueden visualizar ahí fácilmente. O sea, este espacio L2 es bien grande. Y de alguna manera estas funciones pues, son un subconjunto de L2, un subespacio, ¿no? Aquí obviamente hay que tener cuidado cuando hablamos de bueno, sí, subespacio o subconjunto, ¿verdad? Pero claro, estamos cambiando la norma, ¿no? Son normas diferentes, pero de alguna manera en cuanto a conjuntos, pues este es un subconjunto del otro, ¿no? Entonces vean que al hacer esa restricción en un espacio de Sobolev, lo que ando buscando yo es esto de acá. Ando buscando que las soluciones débiles también sean soluciones del problema clásico, ¿verdad? Estoy tratando de poder llegar a esa equivalencia, porque aquí, fíjense ustedes que aquí yo solo había hablado de que v, esto se cumple para toda función v, que es el cuadrado integrable. Pero, si yo cambio mi restricción y lo pongo que esto se cumple para toda función v, que está en este espacio de Sobolev, entonces ya estoy restringiendo un poco mi problema, de manera que hay una equivalencia con la solución débil, perdón, con la solución clásica. ¿Ven? Entonces, por eso uno, como les digo, como matemáticos, nosotros vamos tratando de delimitar bien nuestro problema a que haya cierta conveniencia, ¿no? Porque tenemos que tener bien claro el objetivo al que queremos llegar. Entonces, eso es lo que ando buscando. Ahora, si la función v es una función que está en este espacio de Sobolev y además cumple con esta propiedad, pues esto es lo que el libro denota como H1, 0 de A a B. Este 0 viene por hacer 0 en las condiciones de frontera, ¿no? Es decir, que en la frontera esa función valga 0. Y eso es H1, 0 de AB. Pero el libro también habla de este espacio, que es el espacio H1E de AB. Bueno, pues lo que me dice esto es que la función, si yo tengo una función que está ahí, ¿verdad? Si me dice que la función U está ahí en H1E, lo que significa es que U pertenece a H1, es decir, pertenece a este espacio de Sobolev. Pero además, en la frontera satisface las condiciones de frontera de mi problema. ¿Lo ven? Entonces esa es la diferencia entre H1E, H10 y H1 nada más. ¿Lo ven? Es decir, tanto H1E es un subespacio de H1. ¿Lo ven? Y H10 también es un subespacio de H1. ¿Lo ven? Entonces, para fines de comodidad, pues utilizamos esa notación para que todo sea más sencillo, ¿no? Entonces, ya ahora podemos entender qué significan estos espacios que están acá. ¿Ven? Me dice que la función b está en H10 y la función u está en H1e. Por acá igual me dice que la función w está en H1e y aquí me dice que también está en H1e. ¿Ven? Ya sabemos qué significa H10 y H1e. Bueno, esa es lo que significa todo esto que ustedes ven en esta parte del libro de Sully, ¿verdad? Así que para hacernos una idea que en comprender los espacios de Sobolev nuevamente, ¿no? Pues significa eso. Ahora, ¿de dónde vienen estos espacios de Sobolev? ¿Verdad? Si quisiéramos hacer como que una reflexión de dónde vienen esto, ¿verdad? Porque siempre es bueno ver de dónde vienen estas cosas. Les voy a dar aquí una idea o una sugerencia de dónde viene todo esto. Fíjense bien. Supongo que yo tengo una función u, ¿verdad? Y tengo su derivada, ¿no? De acuerdo. Tengo la función u y tengo su derivada.
Entonces, supongan que yo tengo aquí la derivada de un producto. De acuerdo, tengo la derivada de un producto y ustedes de su curso de cálculo 1, ustedes saben que esto es igual a U' por B más U por B'. Y esto yo lo puedo escribir como U' por B es igual a menos perdón, aquí sería, sí, sería más, perdón. La derivada de esto, ¿no? Y aquí me quedaría menos V'. ¿Y qué pasa si yo integro esto? Entonces aquí me quedaría U por B. A lo que hemos llegado es una integración por partes, ¿no? Una fórmula de la integración por partes que ustedes ya conocen. Entonces, si yo escojo que B se haga cero en la frontera, entonces lo que voy a llegar es esto. ¿Verdad? Esto para toda función B. Y aquí podría, obviamente necesito que B tenga derivada, ¿no? Pero en vez de decir que tiene derivada, vamos a hablar de que eso, que es absolutamente continua, ¿no? Que tiene derivadas en casi todas partes. ¿Verdad? Pero vamos a usar ya esa notación de espacio de Sobolev, que ve que esté en H1, 0. Ya ver, porque ya conocemos ese espacio de Sobolev. Es decir, ¿por qué la importancia del espacio de Sobolev? Ok, bueno, porque al hacer esto, ¿qué es lo que sucede con la función U? Que esta función U son funciones que no necesariamente son... Ok, aquí fíjense bien, lo que trato de decir es que aquí miren ustedes que involucra la función U', ¿verdad? Esta es la derivada. Derivada. Pero miren ustedes que esta expresión me lleva a esto que no involucra derivada. Y esto se cumple para toda función b. Entonces, toda función u, es decir, la función u, si lo vemos desde acá, esta función u, puede ser que no tenga derivada, ¿no? Puede ser que no tenga derivada, pero todo esto existe. Entonces, venimos nosotros y decimos, ¿qué sucede si yo tengo una función w, vamos a llamarle así w, ¿no? Tal que esto se cumple? Es decir, tal vez no tengo derivada. Puede ser que la función 1 no tenga derivada. Pero que quizás esta función w satisface esta expresión. Es decir, yo la integro y resulta que su integral, ¿verdad? Para toda función b, su integral resulta que es igual a esto. Miren qué interesante, ¿verdad? Porque yo puedo tener una función u que no sea derivable, pero puedo encontrar su correspondiente función w tal que esto se cumpla, estas dos cosas sean iguales. Entonces aquí w se llama derivada débil.
¿Lo ven? Esto es interesante porque estoy derivando una función que no tiene derivada, pero es una derivada en el sentido débil, no estoy derivando en el sentido débil. Por ejemplo, para ser más claros, supongan que u, fíjense bien, supongan que u, bueno, es la función valor absoluto que ustedes conocen, ¿no? Valor absoluto de x. U igual al valor absoluto de x. Ustedes saben que esta función u no tiene derivada acá. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo hablar de u' de x en el intervalo menos 1, 1, ¿no? No puedo hablar de una derivada en todo eso, porque no existe aquí la derivada, no hay una función que cumpla eso. ¿De acuerdo? Entonces esto es incorrecto, no puedo hablar de eso. Pero yo sí puedo hablar de una derivada débil de esta función. ¿Y quién es esa derivada débil? Ok, pues de ustedes ya, como ya se lo imaginarán, esa derivada débil es aquella función que es menos 1 acá. Aquí podemos ponerle 1, si quieren. Y esto acá. ¿Lo ven? Y esta es esta función w, pues sería la derivada débil. ¿Lo ven? Entonces, si bien es cierto, la función valor absoluto no tiene una derivada en el intervalo de menos 1, 1, pero sí tiene una derivada débil en el intervalo de menos 1, 1. ¿Lo ven? Porque esta función, que la estoy representando ahí gráficamente, sí satisface esta expresión, satisface todo esto. Y eso ustedes lo pueden hacer como ejercicio. ¿Ven? Aquí yo puedo meter la función valor absoluto, ahí no hay ningún problema. Y aquí puedo meter esta función seccionada w de x, la puedo meter ahí, ¿no? Donde es 1 si x es mayor o igual que 0. Y es menos 1 si x es menor que 0. Entonces yo puedo meter esta función acá. Y va a cumplirse la igualdad. Estas dos cosas van a ser iguales. ¿Lo ven? Entonces, de ahí donde viene el término de, o ahí donde viene la importancia del espacio de Sobolev, ¿verdad? Estoy hablando de esto, ¿no? Me permite, el espacio de Sobolev es un espacio de funciones que tienen derivadas débiles, en otras palabras. Porque me permite definir el concepto de, eh, de derivada débil. ¿Lo ven? Esa es la motivación de esto. Entonces estamos introduciendo el concepto de derivada débil y esa es la utilidad de los espacios de Sobolev, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Alex, esa Ujú. condición que estamos en las integrales es lo que cumple la simetría, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Cómo? Ahí donde tiene derivada y no involucra derivada, esa función luego hace que cumpla la simetría. ¿En qué parte? Acá No, arriba, no veo. donde dice que derivada y no involucra derivada. Ah, no. No, no necesariamente ahí donde va la simetría. La simetría, que eso les dije que les iba a comentar después, pero la simetría de un problema se deduce de esta forma bilineal, ¿no? Fíjense bien, aquí está la definición de la forma bilineal. ¿Lo ven? Entonces, esta forma bilineal es simétrica. ¿Por qué? Porque A de W es lo mismo que A de BW. ¿Lo ven? Ahí hay simetría. A eso se refiere con que un problema es simétrico. ¿Qué sucede con este problema?
¿Qué sucede con este problema? Ok, si ustedes encuentran la forma bilineal de este problema, así mediante el método que nosotros ilustramos, no mediante la idea que nosotros ilustramos, pues se van a dar cuenta que A de W en este problema sería que, bueno, se va a parecer bastante a aquello que vimos allá, pero sería la integral de A a B de ¿quién? De P de X por U' por B' más U de X por U', bueno, no, W, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de W acá. Por B más R de X por W, perdón, por B. Y todo esto integral con respecto a X. Pues si ustedes hacen la prueba se van a dar cuenta que A de W es distinto de A de V por W. ¿Por qué? Por este término de acá. Este término ya no me permite que sea de simetría, porque si yo lo hago de la otra forma, me quedaría Q de X por B' de W. Entonces este término es diferente a este, son distintos. Entonces la simetría, cuando hablamos de un problema simétrico, nos referimos a esta forma bilineal. Entonces, cuando esa forma bilineal es no simétrica, entonces ya no podemos usar el problema variacional, o esta que no lo hemos visto, ese problema variacional no hemos hablado de él todavía, ¿no? O sea, sí lo comentamos así de forma general, pero no lo hemos visto en detalle. Eh, bueno, eso, ¿no? Eh, pero cuando es simétrico sí podemos usar esa forma variacional o ese principio de Rayleigh-Ritz o ese problema variacional, ¿no? Bueno, hay varios detallitos más de los cuales hablar, pero yo pues tengo que ir a hacer otras cosas ahorita y tampoco quiero cansarlos mucho a ustedes. Traten de darle una leída al libro, vuelvan a leerlo, traten de profundizar, lean los detalles, fíjense bien en cada punto y coma que aparece ahí en el libro. Em, y entonces, en la siguiente clase, en la siguiente reunión, vamos a hablar de varias cosas, ¿verdad? Hay varias cosas que quedaron pendientes acá, fíjense bien. Voy a hacer un diagrama acá. Vamos a buscar aquí un espacio en blanco en esta pizarra que tenemos aquí, ¿no? Vamos a ver acá. Hay varias cosas que tenemos por acá. Por ejemplo, habíamos hablado de un problema clásico. ¿Qué sucede con el problema clásico? Ok, en el problema clásico yo necesito que la solución sea 2 veces diferenciable. ¿Lo ven? Es una restricción bastante fuerte. Pero por otro lado, tengo un problema débil. Tengo un problema débil que en el problema débil yo ya no requiero que tenga tantas derivadas, pero nosotros hemos acordado pues no dejar nuestro problema débil así tan amplio y hemos acordado que la solución esté en este espacio. Vamos a ver aquí en este espacio. Claro, H1E, pero no le pongo la E porque no estoy hablando ahorita, o sea, sí, implícitamente estamos hablando de condiciones de frontera, ¿no? Sabemos que por ahí puede ir una E o cualquier otra cosa abajo, pero en sí la función tiene que estar en ese espacio de Sobolev, ¿verdad? Eso es lo importante ahorita. Y por aquí tengo mi problema variacional. Donde también, ¿verdad? Yo esperaría que la función U esté en H1E, porque estamos debilitando, ¿no? Algunas cosas.
Entonces, algo que es bien fácil de probar es que este problema y este son equivalentes, ¿verdad? Es decir, asumiendo de que el problema clásico sea simétrico, ¿no? Es decir, si hay simetría, pues estas dos cosas van a ser equivalentes, ¿no? Es decir, la solución del problema débil va a ser solución del problema variacional. Y la solución del problema variacional va a ser solución del problema débil. Eso se llama equivalencia de problemas, ¿no? También es fácil probar de que si yo tengo una solución clásica, pues esa solución clásica va a ser solución del problema débil, ¿verdad? Lo que sí es difícil es que probar, bueno, no es que es difícil, ¿verdad? Pero lo que sí no es tan directo ver es que si yo tengo un problema, si yo tengo un problema clásico y entonces encuentro la correspondiente solución del problema débil, pues resulta que esa solución débil va a ser también solución del problema clásico. Entonces aquí yo puedo probar la equivalencia de estos dos. Entonces eso hay que probarlo. Por transitividad, al probar la equivalencia del variacional con el débil y del débil con el clásico, entonces estoy probando ahí también la equivalencia del problema clásico con el variacional, ¿no? Entonces esas equivalencias son importantes probarlas y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Como les digo, esto no necesariamente se va a cumplir en general, ¿verdad? Pero cuando hay una solución clásica, cuando existe una solución clásica, entonces la solución del correspondiente problema débil va a ser la misma solución de este problema. Eso es lo que es importante que hay que entender, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a hablar en la siguiente reunión, ¿verdad? Estas equivalencias. Entonces ustedes ya pueden ir leyendo, traten de leer eso, traten de entenderlo, ¿verdad? Y lo discutimos en la próxima clase. ¿Estamos? Sí, profesor. Está bien. Está bien. Una consulta antes de irse. Ajá. No mencionó que la solución del problema clásico no era recíproca con el problema debilidad. ¿Cómo así recíproco? Es que creo que al inicio usted dijo que la solución del problema, usted dijo que encontraremos la solución del problema mediante ese método del problema débil, encontraremos la solución del problema clásico, pero que como era que no era recíproco la solución de ambos. No, en general no, es decir, o sea, sí se lo mencioné, ¿verdad? Que en general la solución del problema débil no necesariamente va a ser, o sea, va a tener sentido en un problema clásico, ¿verdad? Es decir, no todo problema débil me va a llevar a un problema clásico que tenga sentido. Ahora, lo que sí se cumple es que si yo tengo un problema clásico y ese problema clásico tiene solución, entonces resulta que el correspondiente problema débil va a tener una solución y esa solución es equivalente a la del problema clásico. Eso sí se puede probar. Entonces, en ese sentido, la solución del problema débil va a ser también solución del problema clásico. Pero eso es lo que quiero que probemos en la siguiente clase, ¿verdad? Eso es lo que vamos Listo, gracias. a discutir en la siguiente clase, esos detalles. ¿Estamos? Sí. Estamos. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿verdad? Para no cansarlos mucho. Igual pueden ver la grabación y tratar de pasar ahí en eso, ¿no? Listo, gracias. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Estudien bastante, ¿no? Porque esto no es fácil comprenderlo, los detalles. Sí. Muchas Órale. gracias. Bueno, pues bye.